Hoy vamos a hablar acerca de este tipo de fe que persevera. Es que en el llamado del Señor a poseer, a tomar un lugar, a tomar la tierra que el Señor nos dio, a establecernos en el lugar que el Señor nos ordenó estar, necesitamos una fe, pero una fe que va más allá, que persevera. Y en ese sentido, la fe que persevera no solamente se hace firme y sólida en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino que es una fe que se convierte en legado. Y cuando hablamos de una fe que se convierte en legado, es que tú invitas, tú guías, tú muestras a tu familia cómo creerle al Señor, cómo ellos también pueden confiar en el Señor, cómo ellos también pueden estar seguros en el Señor. La fe de tu corazón, la fe que está en tu mente, la fe que está dentro de ti, esa fe en la palabra de Dios, esa fe en el Señor Jesucristo, esa fe en el poder de Dios, esa misma fe se puede heredar, se puede legar, más bien enseñar, mostrar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que tenemos cerca. Y definitivamente hay que mostrarles que sí, que el Señor tiene poder, que el Señor lo puede hacer y que podemos confiar en Él. Así es que en ese sentido de creerle al Señor y de legar, de darle a otros ese regalo de poder creer en Dios, es parte de la fe que persevera. Y también en este sentido es una fe que trasciende. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 13 y el versículo 16 al 16 dice la palabra del Señor. Eh, Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y después de esto empieza a narrar algunos personajes que creyeron al Señor y por fe vivieron. Pero en la primera parte, los primeros versículos, quizás ahí tendremos mucho que decir. Este aspecto de la vida de fe es una invitación, es un llamado, es una convicción que debe ser muy radical en nuestras vidas. Creerle al Señor tiene que ser algo radical, algo serio en nuestro ser interior. Creerle al Señor tiene que ser algo que no cambia, tiene que ser algo muy sólido en nuestros corazones. Y aquí empieza. Es pues la fe. El capítulo 11 lo llaman algunos estudiosos como el, el salón de la fama de los hombres y mujeres de fe. Ustedes saben que en muchas partes hay el salón de la fama de los beisbolistas, de los basquetbolistas, de bueno, N de personajes tienen salones de la fama donde están los más importantes, los que le han creído al Señor de una manera significativa. Es este concepto aquí en Hebreos 11.
Y en Hebreos 11 narra cómo personajes de la Biblia, comunes y corrientes como ustedes y como yo, le creyeron al Señor y vieron de manera sobrenatural su poder. Vieron la gloria de Dios ministrando sus vidas de manera tremenda en sus vidas. Y por eso, por esa fe de ellos, ustedes y yo podemos tener fe. Por esa confianza que ellos tuvieron, ustedes y yo también podemos tener confianza. Y empieza, ¿no? Es pues la fe, y luego habla de esta fe que es victoriosa, esta fe que alcanza, esta fe que viene por la convicción en el corazón de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe tiene un fundamento y ese fundamento es las sagradas escrituras. Lo que Dios ha dicho, su palabra se convierte en el elemento que desarrolla la fe en nuestros corazones. Tú tienes fe porque has leído la palabra, porque te has encontrado con la voz de Dios, porque la voz de Dios se ha hecho vida dentro de ti y porque la has creído, la has aceptado y la has hecho una realidad en tu corazón. Eso se ha convertido en fe. Tú has creído al Señor porque has visto en la palabra de Dios que Dios es real, que Él es todopoderoso, que nada es imposible para Él, que milagros sucedieron en el pasado, milagros suceden hoy y milagros sucederán mañana. Tú crees por lo que has visto en las Sagradas Escrituras y luego que has visto en las Sagradas Escrituras, trasladas el ver la obra de Dios en las personas, en tu propia vida y en las vidas de otros. Y eso desarrolla fe. Eso hace que tu corazón le crea al Señor desde lo profundo de tu ser. Pero el fundamento, la base para que tú y yo tengamos fe es porque nos encontramos con las Sagradas Escrituras. Porque a veces cuando vemos la fe de otros y otros fallan, también nos desaniman. Si vemos nuestra propia fe y a veces está frustrada, también nos desanimamos. Por eso el fundamento de nuestra fe no es la experiencia personal ni es la experiencia de otros. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Usted le cree al Señor y usted se mantiene en el Señor porque usted le ha creído a Él. Y por supuesto que ha fortalecido y ha sustentado su fe por la experiencia personal, pero también porque ha visto y ha escuchado de otros. Pero en este llamado de hoy, una fe que persevera es una fe que tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. El asunto de creerle al Señor tiene que estar relacionado con creer su palabra, con creer su voz. Muchas personas en la tierra están interesadas en desvirtuar, en quitar el valor que tienen las Sagradas Escrituras. Muchas personas en la tierra están interesadas en llevar a las personas a dudar de la palabra de Dios, a poner dudas y pensamientos. El papel aguanta todo, cualquiera pudo haber escrito, la gente no cree, hay contradicciones y empiezan muchas personas a poner formas de quitar el valor real de las Sagradas Escrituras. Y a veces personas pierden el tiempo en los medios de comunicación buscando cómo la palabra de Dios no es real. Y yo le quiero decir, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es la verdad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña al conocer a Dios y la Biblia produce fe en nuestras mentes y en nuestros corazones. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, la manera de tener esa fe que espera, esa fe que es de convicción, esa fe que recibe lo que no se ve, es por medio de las Sagradas Escrituras.
Ahora bien, muchos de nosotros tenemos fe para ver milagros y para ver cosas que queremos en nuestras manos. Pero lo primero que Dios obra poniendo fe es en convicción. Es un milagro de Dios que tú tengas convicciones. A ti nadie te aleja de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso es algo seguro en tu corazón. ¿De dónde lo sacas? De que te han enseñado y de que tú te has encontrado con las Sagradas Escrituras. A ti nadie te saca de que tú eres salvo o salva por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa fe está arraigada en tu vida. Esa es convicción. Las convicciones de tu corazón te sostienen en vida de fe. Por nada permitas que las convicciones que el Señor puso en tu corazón y en tu mente por medio de la palabra de Dios sean movidas, sean quitadas, sean debilitadas. Si el Señor lo sembró en tu mente, si el Señor lo sembró en tu corazón, si el Señor lo puso en tu vida, mantente en esa convicción, en esa firmeza. La fe es certeza de lo que se espera. Y en un lado esperamos la redención de Cristo. Eso es muy importante. Más allá de esperar los milagros y las provisiones y las cosas materiales, más allá de ejercitar la fe para tener beneficios en nuestras vidas, ya sean emocionales, personales, familiares, materiales, laborales, como sea, más allá de esa convicción, nuestra certeza está arraigada en que Cristo nos salvó y en que somos salvos. Pero el versículo 2 pone una idea más allá de recibir y de estar persuadidos, de tener esa convicción en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y es por ella, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto habla de cómo se transfirió la fe de unos a otros. ¿Recuerdan que les hablé que fe que persevera también es un legado? Es algo que se deja en la mente y en el corazón de otros. Sus convicciones, lo que usted le cree al Señor, es algo que usted está llamado a pasarlo a la mente y al corazón de otras personas. Es decir, no se quede como un cristiano que vive solo en la fe. Usted necesita predicarle a otros. Usted necesita hablarle a otras personas del Evangelio del Señor Jesús. Usted necesita hablarle a otros la palabra de Dios. Usted necesita enseñarle a otros sus vidas para que ellos también crean como usted cree. Muchos dicen, no, pastor, es que yo como no soy predicador, es que yo como no me sé toda la Biblia, es que yo como no sé orar como el otro, como aquel otro, entonces yo no le digo a nadie nada del Evangelio. Nada más deje ver su vida, que usted si le cree al Señor, usted camina con el Señor y la gente va a creer en Dios. Esto es el buen testimonio que ellos alcanzaron. Este es bien interesante, porque el buen testimonio que ellos alcanzaron, lo alcanzaron delante de Dios y delante de la gente. Es decir, ellos fueron reconocidos por Dios, pero también reconocidos por la gente, por la sociedad en la que ellos vivían. Es muy importante que a ti te conozcan en el reino de Dios. Es muy importante que cuando tú ores, el Señor sepa, aquí está mi hijo, mi hija, y sabe nuestro nombre, nos conoce como nos llamamos y cómo somos, y que cuando hablamos con Él, que Él sabe quién le está hablando. No creas que tu voz cuando llega a la presencia de Dios es una voz desapercibida y es una voz cualquiera. Él sabe tu nombre. La Biblia dice que Él puso su mirada sobre ti y te conoce desde antes de la formación del mundo, desde antes de estar en el vientre de tu mami, cuando estabas en el vientre de tu mami, cuando naces, toda tu vida, Él la conoce de manera personal. Entonces, cuando tú entiendes esto, que yo he recibido a Cristo y Cristo está en mi corazón y el Señor está en mí y me conoce como soy, tengo convicciones y esta fe se pasa a otros. El buen testimonio es que el Señor me conoce, pero también el buen testimonio es que otros ven lo que yo creo.
Dios habló de Abraham, Dios habló de Isaac, Dios habló de los hijos de Abraham, Dios habló de la gente de fe. Y si están en Hebreos capítulo 11, es porque el Espíritu Santo inspiró al escritor de Hebreos para que hablaran de ellos. Hermanos y hermanas, que cuando tú y yo nos acerquemos a la presencia del Señor, nos acerquemos con corazones sinceros, agradecidos y dispuestos, porque ahí somos conocidos. En la presencia del Señor te conocen, saben quién eres. El Señor sabe quién eres. Tú tienes gracia y favor delante de Dios. Esto es clave, porque muchas personas no sienten y no saben, no creen que tienen gracia delante de Dios. Usted tiene gracia delante de Dios. Usted tiene favor delante de Dios. La gracia, el favor y la misericordia de Dios han sido puestas sobre ti. Eso es fe que persevera. Porque has hallado buen testimonio delante de Dios. Y por eso tienes buen testimonio delante de la gente. El otro lado del buen testimonio es que gente se preocupa más por caer bien delante de personas. Gente está muy preocupada porque las personas le vean bien, porque las personas le traten bien, porque las personas le reconozcan que sí es buena gente, que sí es buena persona, que sí es cristiano, que sí tiene fe. Y ¿sabes qué? La primera preocupación, el primer ánimo de su corazón es que Dios te conozca. Y el segundo resultado es que gente te va a conocer bien. No te preocupes por caerle bien a personas, y a veces por caerle bien a personas le caemos mal a Dios. porque a veces, porque a veces caerle bien a personas es conectarnos con ellos y hacer cosas que al Señor no le agrada. A veces caerle bien a personas nos lleva a romper la fe que tenemos en el Señor. Y es mejor no caer tan bien delante de personas, pero caerle muy bien a la presencia del Señor. Tu mayor interés es que Dios te conozca y que tú le conozcas a Él. Y por supuesto que si caes bien ante personas que también confían en el Señor, vamos para adelante. El punto central es que haya buen testimonio delante de Dios y delante de la gente. Por eso Dios habló de ellos. Y la tercera parte del versículo 13, el versículo 13, por la fe entendemos, se abre el conocimiento, nuestros pensamientos son afectados, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto nos lleva a que en nuestra mente y en nuestro corazón albergamos la seguridad que aunque hoy no lo tenemos en la mano, Dios lo puede hacer. Que aunque hoy no está en nuestros saberes, en nuestro mundo lo que estamos orando, Dios lo va a hacer. Dios lo puede hacer. Por eso estos versículos conectan con los versículos del 13 al 16. Porque esta convicción tiene que ser tan firme que va más allá de tener en la mano la respuesta o no tenerla. Gente pierde su fe y se desanima y abandona el evangelio, abandona la iglesia porque no recibe lo que pide inmediatamente. A veces nos comportamos como bebés, como niños pequeños, que si no nos dan la paleta inmediatamente que lloramos, nos vamos. Nos enojamos y salimos corriendo y decimos cosas y ¿sabes qué? Lo que el Señor dice en su palabra en este día es que aunque tú no recibas inmediatamente lo que deseas en tu corazón, te persevera hasta que el Señor te dé la respuesta. Y mira, versículo 13 del mismo capítulo 11 de Hebreos, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Esto habla de una fe que permanece más allá de recibir o no recibir.
La fe que es certeza, la fe que es convicción, la fe que espera el milagro, es una fe que trasciende, se reciba o no se reciba. Tu fe no está basada en los milagros que recibes. Tu fe está basada en la convicción de la palabra de Dios sembrada en tu mente y en tu corazón. Sí, amén, aleluya. Estas personas que basan su fe en milagros y en experiencias, esto es una fe que no es sólida. Cuando tú crees porque recibes, cuando tú crees porque sentiste, cuando tú crees que porque tuviste una experiencia, hay un momento en el que no sentimos, hay un momento en el que no experimentamos, hay un momento en el que no recibimos y todavía nuestra fe tiene que estar firme. Por eso es fe que persevera. Porque pueden pasar los años y puede ser que no recibamos lo que estamos orando, pero todavía estamos creyendo. Aquí en esta reunión hay personas que yo conozco muchos años atrás, quizás más de 15 años atrás, y ahí están firmes, creyéndole al Señor. Y hay hijos de ellos en la fe, gente que ellos han predicado y ahí están firmes. Han dejado un legado espiritual en otros, porque le han creído al Señor, porque han tenido convicción de la verdad de Dios, independientemente de ver milagros o no ver milagros. Aquí, noten lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Dice, sin haber recibido lo prometido. Y aquí dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo. Esa es la actitud de la gente que tiene fe. Ellos saben que Dios lo puede hacer. Ellos lo creen en sus corazones. Hoy es el día de tu milagro. Yo creo en que tú hoy tienes una respuesta para mí. Su conversación es una conversación de fe. Confesándolo es una conversación que cree, habla la verdad de Dios. Piensen ustedes, él menciona en Abraham. Y piense usted, 25 años Abraham esperando a su hijo y todos los días él estaba diciendo, hoy puede ser el día del milagro. Dios me dijo que iba a hacer un milagro y Dios lo va a hacer. 25 años. Pero también Dios le dijo que le llevaría a la tierra prometida y que le daría un lugar. Y todos los días que él avanzaba en su peregrinaje sobre la tierra, todos los días él le decía a sus hijos, le decía a su hijo y le decía a su familia, nosotros vamos camino a la tierra de bendición. Y nunca entró a la tierra de bendición. O sea, no lo poseyó como lo poseyeron los que siguieron. Pero él murió persuadido. Dios me dijo que nos iba a dar un lugar y nosotros vamos camino a ese lugar. ¿Sabes algo? Que tu fe se mantenga firme, que tu fe vea la gloria de Dios, ya sea hoy o ya sea mañana, que tu fe sea tan segura en tu mente y en tu corazón, que aunque no recibas hoy la respuesta, tú sabes, Dios lo va a hacer. Y aquí quiero que confiemos juntos en que Dios lo va a hacer en nuestros hijos. Dios lo va a hacer en nuestros nietos. Dios lo va a hacer en nuestros bisnietos. Dios lo va a hacer en los hijos de nuestros bisnietos. Dios lo va a hacer en las generaciones que me siguen. Ese es legado y esa es fe que persevera. Dice la palabra del Señor que algunos pensaban en que quizás era bueno devolverse, pero estos mejor pensaron, es bueno seguir adelante. ¿Y sabes algo? A veces nos encontramos con obstáculos que nos llevan a pensar si vale la pena tener la fe que tenemos o si vale la pena avanzar creyéndole al Señor. Si vale la pena tener una vida cristiana o no. Si vale la pena que todo lo que hemos dejado atrás y hoy una nueva vida en Cristo. Muchos se preguntan esto. Pues sabes algo, sí vale la pena.
Vale la pena por la bendición que hoy tenemos de ser hijos de Dios. Y vale la pena porque aunque pasen los años, nosotros estamos dejando una herencia espiritual, un legado espiritual en la gente que el Señor ha puesto cerca de nosotros. Vale la pena ser fieles, aunque no recibamos. Y solamente vale la pena ser fieles para que los que nos siguen, ellos reciban por nosotros. O sea, la convicción de fe nos lleva a perseverar y nos lleva a perseverar hasta que Cristo venga por nosotros. Sea que el Señor nos llame a su presencia o sea que viene Cristo y nos lleva a su presencia. Hay que perseverar, confiados que el Señor nos va a bendecir. Seguros. Esa es fe arraigada, esa es fe con certeza, esa es fe de convicción, esa es fe que no cambia por nada, sino que aunque pasen los años, nosotros seguimos firmes, confiados en el Señor. ¿Qué les parece si oramos? Y tengo en mi corazón orar por nuevas fuerzas para ustedes. Porque el Señor sustente su fe. Y que ustedes por nada se aparten del Señor, ni mengüen de creerle al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por la fe que has puesto en mis hermanos y mis hermanas. Gracias por las convicciones que hay en ellos. Gracias, Señor, por la certeza que hay en sus mentes y en sus corazones. Gracias por la palabra que sembraste en ellos y que nunca se ha ido ni se irá, sino que está ahí y que está dando frutos y que les está animando a ir hacia adelante. Señor, algunos llevamos años pidiendo un milagro, una respuesta, y no lo hemos recibido. Señor, algunos llevamos unos meses pidiendo una respuesta y no la hemos recibido. No importa si son años o meses. Señor, que nuestra fe no esté basada en las respuestas milagrosas, sino que nuestra fe esté basada en que tú has dicho que lo harás, sea ahora o sea después. Que nuestra fe persevere en medio de las dificultades. Que nuestros corazones sigan adelante en medio de las dificultades. Que nuestras vidas caminen creyéndote a ti en medio de todas las situaciones que se nos presenten. Señor, y si alguno está pasando por pruebas, si alguno está pasando por aflicción, si alguno está pasando por dificultades, Padre bueno, que en el nombre de Jesús tú les des nuevas fuerzas, que hoy reciban vida, reciban vigor, que su fe se levante en el nombre de Jesús y que ellos perseveren hasta que Cristo venga, Señor, y que su fe les dé argumento a sus hijos, nietos, bisnietos y generaciones siguientes, Señor, para que ellos también crean en ti. Señor, y si nosotros no recibimos en este mundo presente las peticiones que tenemos, por favor, que nuestras generaciones que siguen las reciban en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy fortaleces nuestra fe, nos animas a seguir adelante, a perseverar hasta que tú vengas, Señor, y nos animas a dejar un legado, una convicción en la familia y en los amigos. Bendito sea tu nombre. Y también, Señor, si hoy te place darnos respuestas, hacer milagros, pues, Señor, que sucedan estos milagros, estas sanidades, estos prodigios, y que en el nombre de Jesús nosotros experimentemos el poder tuyo obrando en nuestras vidas. Señor, y que la gloria y la honra sea para ti, porque nos das tus respuestas o porque no nos das y caminamos contigo.
A ti, Señor, sea la gloria y sea la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues que mi Señor bendiga sus vidas. Y ustedes no, como decimos aquí, no se agüiten, no se entristezcan, no se aflijan, porque la respuesta del Señor viene, viene sobre nosotros. Gracias por permanecer en su fe, gracias por sostenerse firmes, gracias porque aunque a veces no queremos, no tenemos fuerza, nos toca como arrastrándonos, pero ahí vamos para adelante. Y me alegra verles, me alegra saber que ustedes están ahí caminando en el Señor, fortaleciéndose cada día y dando fruto. No dejen de dar fruto. No olviden, fe es un legado. Usted debe pasar a otros la convicción que hay en sus corazones. Si este mensaje de hoy le ha bendecido, páselo a otros. Compártalo con otros para que el Señor bendiga otras vidas. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.